Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este video nos toca explicar un poco más de MongoDB y el cómo están estructurados los datos dentro de nuestra base de datos, ¿no? El cómo se almacenan y también el cómo los administramos. Bueno, pues en sí, la estructura como tal de los datos en MongoDB, sigue el formato JSON, sí, eso ya lo hemos visto, pero a fin de cuentas, cuando los datos se guardan dentro de Mongo, no se guardan como tal en un formato JSON, sino el formato se llama BSON, que este formato en sí es una extensión de JSON, a fin de cuentas, pero cambiaron la B precisamente para especificar que es de binario, o sea, un binary son. Entonces, lo que cambia esto es que los datos se guardan en binario, pero a fin de cuentas la representación que tenemos para nosotros es en formato JSON. Entonces, básicamente es como traducir este JSON hacia pues este beso, ¿no? Entonces, básicamente estos dos ejemplos a fin de cuentas son lo mismo, nada más que en representaciones diferentes. Este está en BSON y está en JSON. Y así es como se guardan los datos dentro de Mongo. Entonces, bueno, como cualquier base de datos, también podemos especificar tipos de datos dentro de MongoDB. Estos tipos de datos son directamente de la documentación de MongoDB y dicen que son los tipos de JSON que podemos guardar dentro de la base de datos. Igual, si quieren dar una revisada o una checada más a fondo, pues pueden ir directamente a la página de MongoDB, en la oficial, y ahí toda la documentación que quieran encontrar, ahí hay todo lo que necesiten saber. Bueno, y entonces ya habíamos tocado el video pasado un tema de lo que era la administración de los datos. Como recordaba, y también algo que quiero recalcar, es que una son la estructura de los datos o el formato, que es el JSON, y otra es el cómo se administran los datos, o sea, cómo los vamos a estar guardando. Bueno, pues como ya les había comentado, teníamos cuatro formas de administrar los datos en Mongo, que la primera era, pares de datos, ¿no? Que era un key y un value. Entonces, esta representación la podemos tener así como name, por ejemplo, aquí name y su valor, age y su valor, y así es como vamos representando nuestros pares de datos, ¿no? De key y value. Luego tenemos lo del almacenamiento de documentos, que era donde teníamos datos o información de forma jerárquica, de forma que pudiéramos anidar datos. Entonces, en este ejemplo, tenemos un document completo y tenemos documentos embebidos. Aquí nos muestra realmente cuáles son los documentos embebidos. Tenemos el document maestro o master y tenemos el subdocument, que es el contacto o el access, ¿no? O el acceso. Entonces son subdocumentos anidados o embebidos dentro de otro documento. De esta forma podemos añadir más niveles hacia abajo, incluso dentro de contacto podríamos tener otro documento dentro, y eso es a lo que me refería en el video pasado con que podemos anidar incluso a documentos dentro de documentos, ¿no? Entonces tenemos ahora sí, ahora sí lo de las columnas anchas. Que esto a fin de cuentas, ¿a qué se traduce? Pues básicamente es una representación parecida o similar a cómo manejamos nosotros nuestras tablas en las bases de datos en SQL. Es como darle una representación parecida, solo que la diferencia es que estas representaciones no pueden ser iguales porque a cada fila que se va añadiendo dentro de los datos de Mongo, pues los datos de cada fila pueden ir cambiando. Pues ahora sí que jamás van a ser iguales, pues es una forma de administrarlo parecidamente a
una base de datos SQL, pero jamás va a ser igual. Pero es como una representación similar, ¿no? Y pues tenemos el almacenamiento pues representando un grafo, ¿no? Que a fin de cuentas es como tener varias tablas y estas tablas como si tuvieran relaciones, ¿no? En un SQL normal, solo que aquí en MongoDB se representan como un grafo. Entonces es como si relacionáramos, por ejemplo, aquí un ID 815, por ejemplo, de que fuera, por ejemplo, la persona Alice. Entonces tenemos el key de 815 de esta persona Alice, que a su vez, pues, está relacionado a un departamento, ¿no? Entonces los miembros del departamento, este, pues Alice está relacionado pues a muchos departamentos, ¿no? Por ejemplo, y es como si representáramos una relación en SQL. Y a fin de cuentas es como que nuestra forma de almacenar los datos, nuestros tipos de datos y nuestras formas de administrar los datos en MongoDB. En el siguiente video pues vamos a estar viendo lo de los query documents para ver cómo vamos a estar trabajando nuestras consultas y cómo es que se trabaja todo esto con Mongo.